Dice así, yo leo uno y ustedes uno. ¿Ok, hermanos? ¿Ya todos tienen su Biblia? Isaías capítulo 6. Ok, yo leo uno, ustedes uno. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 podían sus rostros, con 2 podían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaban, y las casas se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Asimismo, uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después fue la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame. Amén. Diga conmigo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí una vez más, envíame a mí. Dice la palabra del Señor que Uzías muere. Dice: en el año que murió Uzías. ¿Quién era Uzías? Uzías era un rey. Uzías era un rey que se levantó a gobernar a los 16 años. Él tenía 16 años cuando fue rey. Escuche, 16 años de edad y él era rey. A veces nosotros, a la edad que tenemos, no queremos tomar nuestro lugar no queremos tomar nuestro lugar para servirle a Dios, porque no nos sentimos listos, porque no nos sentimos capaces, porque sentimos que no estamos preparados para servirle a Dios, porque necesito aprender más. Es que todavía tengo defectos, todavía tengo algunas cosas que de repente no he entregado al Señor. 16 años para ser rey. Ahora, él era un líder poderoso, militarmente hablando era un líder poderoso. Él era político, era un hombre inteligente, él era político, él era militar y reinó por 52 años. Por 52 años él fue un rey que llevó al reino, que llevó al imperio a la cúspide en cuestiones de agricultura, en ganadería y en muchas cuestiones económicas, en poder. Él llevó al reino a algo grande, algo poderoso, y él llegó a ese nivel donde muchos de nosotros quisiéramos llegar. Yo no sé usted, pero yo no me siento aún, no estoy en contra de la voluntad de Dios, y yo quiero que aprendamos a tener contentamiento con lo que tenemos. Amén. Diga conmigo, amén. Amén. Vamos a tener contentamiento con lo que tenemos. Si le distrae la música, dígame y le cambio aquí por cumbia para que se mande así. Le pongo aquí otro ritmo. ¿Están bien con la música? Si no, les pongo algo así como más guapachoso, ¿no? Y estamos felices. Debemos tener ¿qué? Contentamiento. Amén. Diga conmigo, voy a tener contentamiento. Ahora, esto no quiere decir que vamos a ser conformistas. Muchas veces se confunde el contentamiento con el conformismo. Yo no sé usted, pero yo siento que aún no llego a la cúspide de la voluntad de Dios en mi vida. Yo siento, le estoy sirviendo a Dios, estoy tratando de ser un buen cristiano, tengo luchas, tengo batallas, tengo muchos defectos, aunque usted no lo crea, tengo muchos defectos, muchas luchas,
procuro ser un buen cristiano, procuro cuidar mis palabras. A veces me dan ganas de contestar mal. Ay, me amarro cuando siento que quiero explotar. De repente hay pruebas, pero procuro ser un buen cristiano. No estoy diciendo que soy un excelente cristiano, procuro ser un buen cristiano. Pero siento que aún no llego a la cúspide, siento que aún no llego al nivel donde Dios quiere que yo esté. Yo aún siento que falta mucho. La verdad, yo en mí siento que falta más. Necesito aprender más, necesito aprender a hablar más, necesito saber dar un buen consejo, tener inteligencia, sabiduría, conocimiento. Yo anhelo más de verdad. Yo deseo más. Como hombre, como varón, siento que me falta un montón para llegar al punto donde Dios quiere que yo llegue. Vencer muchas cosas en mi vida, conquistar muchas otras. Académicamente siento que me falta muchísimo. Económicamente que ni se diga. Yo siento que aún no he llegado al punto donde voy a ver la mano de Dios en mi vida. Amén. Eso es bueno, claro, se vale, por supuesto. ¿Es ser ingrato? No. Pero necesitamos tener anhelos. Amén. Ahora, no quiere decir con esto que vamos a tener ambición. Ya por fin tienes esta casa y ahora quieres esta. Mire, vamos a tener contentamiento, pero también no nos vamos a conformar. Y Uzías llegó al punto donde lo había logrado absolutamente todo. Tenía su casa, tenía muchas propiedades. Tuvieron que mandar a hacer muchas cosas en otros lados porque ya no cabía donde él estaba. Había mucho. Y sabe una cosa, ahí comenzó a minar el enemigo. Dice la palabra del Señor que Él murió y Él muere. Si vamos un pasaje antes, un pasaje atrás, si vamos un pasaje atrás, nos vamos a dar cuenta que Él se llena de vanidad, que Él comienza a llenarse de orgullo, que Él comienza a llenarse de yo las puedo de todas. Yo no necesito porque yo tengo todo. Así actúa Satanás. ¿Qué dijo? Pues lo único que a mí me falta es sentarme en el trono de Dios. Porque pues ya lo tengo todo. Los ángeles están a mi disposición para adorar a Dios. Pues prácticamente todo se mueve por mí. En el cielo, sí, él como que se desvió, el cuate se desvió y dijo, todo está, pues realmente todo se mueve por mí. Todo se mueve por mí. O sea, si yo le digo a los ángeles, van a hacer su lista de cantos, estas van a dirigir. Todo se movía porque él hacía muchas cosas. Y él dice, lo único que me falta es sentarme en el trono de Dios. Aguas con el orgullo, aguas con la vanidad, aguas con el yo no necesito. Ya vieron ahorita lo del temblor en Venezuela, terrible. Oremos por Venezuela. No pensemos por pecadores, por el carnaval. No, ¿sabe qué? Nosotros no debemos juzgar. Pero mire, si ellos pecaron o no pecaron, si hicieron cosas incorrectas, oremos por misericordia por Venezuela. A veces le buscamos los cristianos. A ver, los que de seguro porque pecaron. ¿Sabe una cosa? Miren, por lo que sea, oremos por misericordia por Venezuela. Pero ahí se levantó un chavito a decir que, y él lo profetizó antes, o sea, dijo algo. Y por eso hay que tener cuidado con lo que a veces oímos en el internet. Porque lo dijo y sucedió, y 2 temblores. Pero después empieza con sus mafufadas, que Él es el Cordero que fue inmolado, que Él es Jesucristo, que él va a levantar a la iglesia, y empieza a decir un montón de cosas incorrectas. Los dones son imitables, los frutos no. Y por sus frutos los conoceremos. Está mal. Él tiene un problema psiquiátrico, ese chavito. Hay que tener cuidado, amados hermanos.
Y él empezó ahí a llenarse de vanidad. Y después ya sale con que él es el Mesías y con que él va a llevar a su iglesia y no sé qué tanto. Y Usías se llenó de vanidad, se llenó de orgullo, y él llega a hacer algo que no le correspondía. Recuerde que los únicos que podían ofrecer sacrificios en el altar eran los sacerdotes, eran los levitas. Ellos eran los únicos que tenían lugar para estar ahí. Y a él se le ocurre ofrecer incienso a Dios. Y ellos lo reprenden y le dicen: no te corresponde esa tarea, porque nosotros tenemos ese llamado. Pero él, como sentía que mandaba y que él estaba por encima de los siervos de Dios, comienza a hacer, y dice que en el momento le apareció lepra. Le apareció lepra. ¿Sabe usted en la cultura qué debería de hacer un leproso o alguien que veía un leproso? ¿Sabe qué es lo que se tenía que hacer? ¿Sabe qué es lo que se hacía? Aparte de sacarlo de la ciudad, ¿sabe qué se hacía? Se gritaba: leproso, leproso, gritaban. ¿Ok? Iba un leproso y él tenía que andar gritando también. Él tenía que andar confesando: leproso, leproso, para que la gente se mantuviera a cierta distancia, porque era una situación que podía contaminar a los demás, contagiar. Tanto el que estaba enfermo como los demás tenían que gritar: leproso. Yo quiero pedirle que vaya poniendo atención a esto. Algunos de nosotros mereceríamos que nos gritaran nuestro pecado. ¿Ok? Algunos de nosotros mereceríamos que nos gritaran nuestros pecados, nuestras fallas. Y al momento él se da cuenta que tiene lepra y huye, se va de la presencia de ellos. Y ellos también empiezan a declarar que él estaba leproso. Y él muere de lepra, Usías. Por eso, iglesia, el problema no es tanto cómo empezamos, sino cómo terminamos. Amén. ¿Me escucharon, amados hermanos? El problema no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Mire, como venga usted a la iglesia en sus comienzos, ni le dé vergüenza, ni se preocupe. Muchos llegamos hacia la iglesia. Y tampoco señalemos al que llega mal a la iglesia: este es un pecador, ay, ¿cómo es posible? Mire, déjelo. El problema no es cómo empieza, sino cómo termina. ¿De qué nos sirve alguien que viene todo santo y con alitas y todo y termina siendo un diablo? Mejor que vengan mentirosos, pecadores, que vengan con los pecados que usted quiera que vengan, que Dios haga la obra y que terminen bien. Amén. Pero aquí al compa le fue mal. Él comenzó bien y terminó mal, como muchos hombres en la Biblia que se llenaron de vanidad. Debemos tener cuidado, iglesia, cuando el enemigo susurra al oído. Dice la Biblia que él al principio era entendido en las cosas de Dios. Él entendía las cosas del Señor, pero su corazón se llenó de vanidad y fue rebelde contra Dios. Y al quemar el incienso que no le correspondía, entonces cae maldición sobre él. Vámonos con Isaías. Isaías, el significado de Isaías es: el Señor es salvación. Si quieren anotar, el Señor es salvación. Isaías, mire, a mí me impresiona el profeta Isaías, que es uno de los grandes del Antiguo Testamento. Mire, profetizó durante 4 reinados, que fue Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Busque rápidamente Ezequías capítulo 3. Ezequías capítulo 3, busque rápido. Ezequías capítulo 3. El que lo encuentre primero le doy 1,000 pesos. No existe Ezequías. Usías, Jotam, perdónenme, hermanos, un chistorito. Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Por 4, no, y que sí tenía, ¿no? Por 4 reinados él profetizó. Escuche la manera en que se dice que muere. Ahora,
Si usted busca en la Biblia, no va a encontrar, no hemos encontrado que dice que él muere de esta manera, ¿ok? No nos menciona la Biblia que él muere de esta manera, pero según la historia, porque recuerde que la Biblia también la podemos entender de acuerdo a la historia. Hay muchas evidencias. Según la historia, apegado a Hebreos 11:37, escuche bien, apegado a Hebreos 11:37, el profeta Isaías murió aserrado. Según la historia, la tradición, según teólogos eruditos, se dice que el profeta murió aserrado. ¿Sabe qué es ser aserrado? ¿Sí? ¿Qué le echan aserrín? No. ¿Qué es ser aserrado? Literalmente con un serrucho, con algo, con una sierra. Se dice que él murió aserrado. Y yo quiero que ahí ponga atención cómo una persona se atreve a dar su vida por una causa tan impresionante, algo que le impactó de tal manera que permite que tal convicción lo lleve a tal muerte. Hermanos, nosotros necesitamos mantener nuestra fe en Dios. Oiga, ¿se imagina? Él tuvo la oportunidad, yo creo que le dijeran, ¿sabes qué? Arrepiéntete o te vamos a cortar a la mitad, o te vamos a cortar en pedazos. Y él no cedió, él no dijo, me retracto. Como esta mujer que está diciendo, no van a meterse contra los niños. No van a meterse contra los... Y está levantando la voz en el Congreso y está defendiendo los derechos y está siendo atacada. ¿Por qué? Porque hay una convicción y ella dijo, soy cristiana, pertenezco a tal movimiento y así, y yo estoy solamente diciendo la verdad, y es la verdad. Pero ya uno tiene miedo de decirle a la gente sus situaciones, sus verdades. ¿Por qué nos desanimamos los cristianos? ¿Por qué nos desanimamos los cristianos? No me saludaron en la puerta. Ni un mensaje me mandó el pastor. Y el diablo que susurra. Y el diablo que susurra te trata de engañar. Nosotros que somos pastores de aquí, de repente por ahí, ahorita gracias a Dios ya no. Con razón dice la Biblia, resiste al diablo y él huirá, ¿no? Pero en un principio, y sus pastores, ¿cada cuánto los visitan? Note la maldad. ¿Ok? Note la maldad. Pero les apoyan con una ofrenda, me imagino, les dan un sueldo. Porque a nosotros, la maldad, el enemigo sembrando discordia. No dudo que en alguno de ustedes, porque a mí me ha pasado, pero ya te llamó el pastor. Y más si es de otra iglesia, ¿no? Porque a mí mi pastor seguir y me visita y está pendiente. El enemigo está tratando de atacar. Yo les he dicho, iglesia, cuando a mí, gracias a Dios, me han invitado a otra congregación a predicar, cuando a mí me han invitado a otra iglesia a predicar, y no es que yo ande yendo de iglesia en iglesia, gracias a Dios no soy así. Esta es mi casa y yo prefiero estar aquí. Pero cuando nos han invitado a otro lugar y la gente me dice, oiga pastor, me gustó la palabra, qué bendición, puede orar por mí acá y allá. Claro que sí, hermano, y esto y lo otro. No me podría dar su número, pídaselo a su pastor, les digo. Siempre van a escuchar de mí, díganle a su pastor. Yo no les doy mi teléfono. ¿Por qué? Porque como les gustó el mensaje, porque como a lo mejor tienen una espinita en su corazón que el enemigo sembró, ahí van a buscar. ¿Y cuándo se reúnen? ¿Cuánta gente que ya es cristiana me ha preguntado, ¿y cada cuánto se reúnen? Y le digo, ¿por qué, hermano? Es que nosotros también tenemos culto en ese horario. ¿No? Obviamente necesitas ir a tu iglesia. Yo nunca le voy a decir a la gente, no llegue, no, ¿sabes qué? Tienes tu iglesia.
El enemigo es astuto. El enemigo va a sembrar discordia. Lo único que te falta es que tú seas el pastor. Ya te las sabes todas. Sabes más que el pastor. Y él dijo: Nel, pastel con miel. Y murió hace rato. No te desanimes por cualquier cosa, iglesia. No te desanimes porque no te llamaron. Mire, tu líder, tu pastor de zona, tu pastor no es adivino. Si te sientes enfermo, hazle saber a tu pastor. Si te sientes enfermo, hazle saber a tu pastor que estás enfermo. El pastor no es adivino. Y si tu pastor es como yo, dile: pastor, necesito que ore por mí. Así, que a mí de repente se me va la onda. ¿Qué tiene de malo que me digan? Ay, es que hasta le tengo que decir que ore por mí. Sí, porque cuántas veces yo he estado enfermo, he estado acá, he estado allá, y nadie ha orado por mí, nadie me ha visitado, y no me ando ahí. Ya no me quiere la iglesia, voy a ir a pastorear a otra. No, hermanos. Y perdónenme, a lo mejor mi crecimiento me llevó a ser así, pero a mí me tienen que decir: pastor, ¿puede orar por mí? De repente digo: voy a orar, pero a veces se me va el avión. No permita que el diablo le susurre al oído. Amén. No permita que el diablo le susurre al oído. Entonces, él fue aserrado. ¿Y sabe cuál se dice que fue el odio contra él? Su declaración de haber visto a Dios, porque literalmente él vio a Dios. Dice que él vio al Señor. Y cuando nosotros leemos, dice la palabra del Señor ahí en Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Por favor, métase a la lectura conmigo, métase a la lectura, que le estremezca. Yo pienso esta es una narración poética, profética, está llena de situaciones impresionantes. Y yo digo esto: cautiva hasta el más al más desinteresado lector. De verdad. O sea, si yo no soy cristiano y de repente empiezo a leer este pasaje, a mí me va a cautivar solamente esto. Espero que usted no le cautive la Rosa de Guadalupe, pero cuando yo leo esto, amados hermanos, cuando leo esto, la verdad a mí me cautiva y me estremece. Y ayer mientras lo leía, estaba así como: su mecha, qué impresionante. Versículo 2 dice, versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. ¡Qué impresionante! Ni las crónicas de Narnia tienen esto. Y el uno al otro daba, escuche, el uno, o sea, ellos se decían, dice, y el uno al otro daba voces diciendo: santo, dígalo conmigo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Qué historia tan impresionante! 6. Y voló hacia mí uno de los serafines. Imagínense, es un ser impresionante. No se deje llevar por los que está haciendo la guía. Entonces así son los serafines. Ellos se dan una idea, no son así. Ay, así son los serafines. ¿Cuántos ojotes tienen? Dice que voló uno hacia él. Imagínese, hermano, que viene el serafín acercándose a ti. Dice: y voló uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí
que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Con razón él decía: vi a Dios. Y ahorita se va a impresionar. Con razón él decía: vi a Dios. Y con razón, tal encuentro, tal impacto, dijo: que me maten. Con razón, en la iglesia neotestamentaria murieron de forma terrible los apóstoles. Ellos murieron de forma impresionante. Los apóstoles murieron de manera terrible. ¿Qué llega a ser tan fuerte? ¿Qué llega a dar tal convicción como para estar dispuesto a morir? Solamente una verdad absoluta. Amén. Solamente una verdad absoluta. El mundo es relativo. Las teorías son eso, es relativismo. Y solamente hay una verdad absoluta, y es la palabra de Dios. Y es nuestro Señor, es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad, y es una verdad absoluta, iglesia. Amén. No nos doblegamos ante situaciones irrelevantes. No nos doblegamos ante algo relativo. Eso es relativo. Nuestro Dios es verdad, así que vamos a pararnos y pelear por la verdad. No se me achique cuando vengan y ay, es que los derechos, entonces te van a meter a la cárcel. Pues cuando tienes una convicción de una verdad absoluta, pagas el precio. Amén. Por eso usted y yo necesitamos tener un encuentro con Dios. Si quiere anotar, usted y yo necesitamos tener un encuentro con Dios. Si usted y yo no tenemos un encuentro con Dios, nuestro cristianismo va a ser superficial. Yo quiero llamarlos, amados hermanos, quiero exhortarlos a que ya nos quitemos de que por cualquier cosa no venimos a la iglesia. ¿Sabe qué nos hemos dado cuenta? Que nos parecemos a aquel que cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Por cualquier cosa no venimos a la iglesia. Es que me llegó visita. Es que ¿sabe una cosa? Necesitamos ser fieles a Dios. Yo quiero motivarlos, amados hermanos, que ya hagamos a un lado los pretextos y realmente mostremos que somos cristianos. Mire, si usted falta o no falta, yo voy a predicar. Amén. Si usted falta o no falta, el grupo de alabanza vamos a cantar aquí. O sea, el favor no lo hacemos por venir o no venir. Pero sí nos hemos dado cuenta que por cualquier cosa faltamos a la iglesia. No fuera el trabajo porque es sagrado y hasta no se nos vamos y regañamos a la gente porque no llegó puntual. Pues a un enfermo ahí va uno a trabajar, ¿sí o no? Enfermo trabajas. Llueva, truene, relampaguea, haga frío, el niño se va a la escuela, y más si tiene examen. A la iglesia le ponemos un montón de pretextos. Ay, es que tenía mucha tarea. Por eso no, ¿sabe una cosa? Pero a la escuela, que es la que le demanda tarea, ahí sí ya no. ¿Cuánto? Uno paga el precio por ir al gimnasio. Te meten unas zarandeadas para que te pongas ponchado y ahí estás cargando y sufriendo y todavía pagas. Ahí va uno a terapias. Y no quiero que suene a lanzar pedradas, de verdad, pero uno va al psicólogo y está pagando ahí. Y a la iglesia no queremos ni ofrendar, iglesia. De verdad, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Para todo se paga un precio. La palabra no se vende. Nos salimos bíblicos. Es que con la palabra no se hace negocio. Nadie hace negocio con la palabra. Y solamente lo que es. La Biblia nos enseña lo que es a ofrendar, a diezmar. Pero, ¿sabe una cosa? Necesitamos tener un encuentro con Dios. De lo contrario, nuestro cristianismo será superficial toda nuestra vida y lleguemos al cielo de panzazo.
Mire, dice que él tuvo esta visión y dice que se impresionó y dijo: ay de mí, que soy muerto. Él había visto el reinado de Usías y era un reinado impresionante. Era un reinado impresionante. Él había visto todo lo que había sucedido, pues nada le impresionó como encontrarse con Dios. Amén. Que nada te impresione como encontrarte con Dios. Que nada te impresione como tener un encuentro con tu Señor. Dice que sus faldas cubrían el lugar. La tierra está llena de la gloria de Dios. Amén. Mire, qué bendición. Solamente al voltear y ver para allá decimos: gracias, Señor, porque tú creaste los cielos y la tierra. Dice la palabra: obra de tus manos, la luna y las estrellas. Y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Si lo hiciste poco menor que los ángeles. Salmo 115: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Que nada te impresione como nuestro Dios, iglesia. Amén. Que nada tome el lugar que debe tener Dios. Lo material, ¿sabe una cosa? Aquí va a quedar. Como dice, la polilla y la orina lo corrompen. Ahí está Alejandro Magno, que dice que cuando murió él pidió que lo llevaran cargando, pero con los brazos fuera de esta cosa donde lo llevaban. Y dice que sus brazos iban así meciendo, que iban sueltos sus brazos. Él ya estaba muerto, un cuerpo inerte, pero sus brazos iban por fuera. Y este era un mensaje. A pesar de toda la riqueza que él logró, se fue con las manos vacías. Pero nos aferramos tanto a lo material. Es que me asomó una chambita, por eso no voy a poder llegar a la iglesia. Lleguemos ahora, iglesia, a tener un compromiso con Dios. Es que el pastor no sabe mi necesidad. Probablemente no. Dios sabe tu necesidad, pero Dios puede suplir tu necesidad. Amén. Dios puede suplir tu necesidad. Por eso usted y yo necesitamos tener un encuentro con el Señor. Mire, ahí a Isaías, pues la Biblia no nos dice que lo tenía, pero la altivez, lo material, el conocimiento, la belleza y todo lo que nosotros a veces podemos valorar, delante de Dios es nada. Delante de Dios es nada. Cuando estamos delante de Dios, ¿sabe? Usted y yo pasamos a segundo plano. Porque se trata de Él. Porque Él solamente, lo ves y ahí quedas clavado. Que es que iba a orar por esto y que es que no he tenido. ¿Sabes? Al verlo a Él se te olvida todo. Mire, un pequeño ejemplo. A veces tengo un montón de preguntas teológicas, bíblicas. Y digo, ahora que vea a mi pastor, le voy a preguntar. Y ya cuando veo a mi pastor, nomás quiero estar cotorreando con él. Y las preguntas, mira, hasta se me olvidan. Y es un pequeño ejemplo. Ahora sí que esté con mi pastor, voy a aprovechar y le voy a decir cómo le ha hecho, pastor, y eso y lo otro. Pero ya cuando estoy con él, quiero disfrutar esa compañía de mi pastor. Ahora imagínese Dios. Ahora imagínese el Señor. Solo una vez que vino precisamente aquí a San Cristóbal y tuve la oportunidad de tomar café con mi pastor, y solamente una pregunta le hice y me dejó con así, wow, cuánto conocimiento tiene mi pastor. Ahora imagínese Dios. Nos quedamos con la boca cerrada o abierta, solamente admirando su grandeza. ¿Se da cuenta que necesitamos tener un encuentro con Dios? ¿Se da cuenta que necesitamos constantemente estar viéndolo a Él? Porque se trata de Él. Cuando alguien canta, predica o está al frente, se trata de Él. Por más buen predicador, por mejor pastor que sea, qué bonita oratoria tiene, que eso, no se trata del que está hablando, se trata de Dios. No se trata de que amen al que está enfrente, se trata de que le amen a Él. Dios a los que estamos enfrente nos puso para que lo vean a Él. Amén.
Dios nos puso para que le adoren a Él. Ah, qué bonito canta. No, le estamos cantando a Él. Estamos hablando de Él. Que lo amen, que lo admiren, que lo elogien a Él, no a nosotros. Y no es una falsa humildad. Cuando alguien te diga, oye, qué bonita palabra, qué bonito oraste, recíbelo, ok, está bien, está padre, pero le pertenece la gloria a tu Dios. Amén. Porque tampoco vamos a tener una falsa humildad. Se siente rico cuando alguien te dice algo. Oye, me bendijo, oye, gracias, recíbalo, huélalo. Ah, qué rico, pero entréguele la gloria a Dios. ¿Qué son los serafines? Serpiente abrasadora quiere decir serafín. Ser ardiente o de fuego. Ese es serafín. No me voy a meter en temas del Edén, pero la palabra nos da mucha luz para entender muchas cosas. Dice que tenían 6 alas. Con 2, ¿qué dice? ¿Por qué se cubrían? Por reverencia, por respeto. Y a veces nosotros no tenemos vergüenza de acercarnos a Dios con nuestro pecadote. A veces no tenemos vergüenza de acercarnos a Dios. Ellos, seres santos, porque están en lo más alto. Los serafines en jerarquía son el nivel más alto en seres angelicales. ¿Ok? Ellos están acá. Pues ellos que están hasta acá tienen reverencia, tienen respeto a Dios. Se cubrían abajo, con 2 volaban, pero algo tenían descubierto, y es la boca. Con ella declaraban, mire, que nuestra boca sea para glorificar a Dios. Amén. Que nuestra boca sea para vida, para bendición, no para queja. ¿Y qué decían? Santo, santo, santo. Pues la palabra santo, santo, santo se usa para dar fuerza, para dar énfasis, para dar cierto dramatismo, pero también podemos ver Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, la palabra o el atributo, más bien, el atributo de santo es de Dios. Él es santo. ¿Cuántos lo creen? Dios es santo. Pero es un atributo comunicable. Hay atributos que son incomunicables y hay atributos que son comunicables. Por ejemplo, Dios es omnipotente, tú y yo no. Dios es omnisciente, tú y yo no. Dios es omnipresente, tú y yo no. Pero la santidad sí es un atributo comunicable, porque dice, sed santos porque yo soy santos, yo soy santo. O sea, Dios quiere un pueblo santo. Y la palabra santo significa apartado. Es el significado de santo. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos santos hay aquí? Eso, amén, somos santos. Somos santos. Si usted no lo cree, póngase a cuenta, reciba a Cristo en su corazón y va a ser santo. Pero somos santos, ¿por qué? Porque hemos sido apartados. Santo quiere decir que está por encima de todo. Santo quiere decir que está por encima de todo. Que Dios es suficiente, que su gloria cubre toda la tierra. Ahora, note por favor aquí algo. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? ¿Cuántos creen que si ustedes oran las cosas van a suceder? ¿Cuántos quieren el poder de Dios? Y anhelamos, porque lo anhelamos. Yo anhelo el poder de Dios. Oiga, yo anhelo ver cosas sobrenaturales. Dijera el pastor Juan Jacob, a mí me gustaría orar por un muerto y que se levante. ¿Se vale? A mí también me gustaría. A mí me gusta mucho el orar por los endemoniados y ver cómo salen los demonios. Es algo que a mí me gusta. Y no es que a mí me gusten las cosas ahí de que se respira el miedo, pero de verdad, iglesia,
Yo le invito que cuando usted se encuentre un endemoniado, tome autoridad y ore. Y de verdad es algo impresionante. Y a usted no le debe dar miedo. No me salga, ay no, qué miedo. No, ¿cómo cree? Oiga, a mí me encanta cuando se presenta un endemoniado. Las veces que Dios me ha permitido, nos ha permitido ministrar a un endemoniado y cómo salen por el poder de Dios, a mí me impresiona. A mí me impacta. Yo anhelo el poder de Dios. Diga conmigo, yo anhelo el poder de Dios. Pero también debemos anhelar el carácter de Dios. Como dijo la hermana Chilindrina, a veces ya no nos gusta esa parte. Bondadoso, perdonador, amable, paciente. Queremos el poder. Queremos ese Boanerges, que caiga un rayo y que los truene. Pero nos cuesta ser misericordiosos. Nos cuesta perdonar. A mí el que me la hace, ¿cómo dice el versículo? Me la paga. Debemos anhelar el poder y el carácter de Dios. Amén. Ya no los escuché convencidos, hermanos. Debemos anhelar el carácter de Dios. Qué impresionante. Dice que los quiciales, ¿saben qué eran los quiciales? Los quiciales eran los marcos de las puertas, los cimientos de las puertas, los marcos, el marco interno de una puerta. Esos son los quiciales, donde van las bisagras. Esos son los quiciales. Yo no sé cuántos han escuchado ahí que va alguien en su carro presumiendo su audio y simbran las. Pues eso es. ¿A cuántos no les gusta el ruido? No conteste. Pero si usted no le gusta el ruido, no sé, va en el cielo cómo esté la onda, pero la Biblia dice que allá hay un estruendo como de muchas aguas. Y aquí lo que vemos es que dice que los quiciales temblaban, se cimbraban. Y yo hasta puedo pensar, ¿cómo va a estar la pachanga en el cielo? ¿Cómo va a estar el ruido? Si aquí a mí me encanta sentir si algo me gusta de la música es sentir el búfer. Qué rico se siente la música. Disfruto. Por eso los audífonos de estos de diadema grandotes me gustan, porque se capta todo el sonido. No me imagino la alabanza en el cielo. ¿Cómo irá a ser? Los quiciales sostienen. Dice que se cimbraban, temblaban. ¿De qué nos habla esto? ¿Cuáles son los quiciales de tu vida, amado hermano? ¿Cuáles son los cimientos? ¿Cuáles son los quiciales de tu vida? ¿Cuál es el marco que sostiene cosas en tu vida, en tu corazón? Dios, al tener un encuentro con Él, Dios va a hacer que toda seguridad de nuestro corazón sea sacudido y que únicamente confiemos en Él. Amén. Amén, iglesia. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Este pasaje, y a mí me encanta este pasaje. Y esto yo no lo he dicho, pero yo comencé a escribir un libro de este pasaje. Tengo por ahí un pedazo, por ahí tengo un poco avanzadito de un libro que empecé a escribir en este pasaje. Más vivencial, no tan teológico, más vivencial. Porque a mí me impresiona este pasaje de las Escrituras. Vámonos a la purificación. Por cierto, perdónenme que no les dije. Yo dividí este mensaje en tres: llamamiento, purificación y misión. Llamamiento, purificación y misión. El llamamiento es necesario después de tener un encuentro con Dios. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, ¡pum!, tu vida cambia. Quieres servirle a Dios. Quieres desgastar tu vida en Dios. Quieres conocer de Dios. Por eso cuando usted evangelice, lleve a la gente a tener un encuentro con Dios, que se encuentre con el Señor. Por eso Pablo cambió su vida. Saulo iba para agarrar de los pelos a las hermanas, ¿verdad? Las iba a arrastrar, iba a agarrar a los hermanos. Y dice que iba camino ¿a dónde? A Damasco. Y que se le apareció una luz, dice que lo rodeó,
que él cayó al suelo. Algunos dicen cayó del caballo, pues no dice, pero él sí cayó y le digo, ¿por qué me persigues? Él tuvo un encuentro, dice que quedó, que no podía ni hablar y quedó, ¿qué? Ciego. Un encuentro con Dios, y de ahí su vida cambió. Usted y yo necesitamos tener un encuentro con Dios, amén, para que cuando esté la alabanza no esté así. Pues cada uno tiene una manera de alabar y de adorar, pero están los que no alaban y no adoran. Mire, yo si viera cómo danzo, yo que David se queda corto conmigo, giro, remolineo, pataleo en la presencia de Dios en mi corazón. Aquí ustedes me ven con las de danza y no, hombre, yo estoy gritando y chiflando y no sé qué tanto de felicidad, pero aquí tengo mi manera de adorar al Señor. Pero también veo que algunos danzan, giran y está padre, pero también veo que algunos ni en su corazón ni externo no saben entrar a la presencia de Dios. No saben entrar a la presencia de Dios. Por cortesía decimos pueden tomar su lugar, pero no entran a la presencia de Dios. Purificación. Note que Isaías no le pide perdón a Dios. Él no le pide perdón a Dios. No veo aquí que dice y me puse a cuentas, porque algunos sí, cuando tuvieron un encuentro con Dios, sí se pusieron a cuentas. Pero aquí lo que puedo ver es que dice miserable, ¿no? Casi como aquel, ¿quién fue? Pablo, ¿no? Que dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él dice, ay de mí que he visto a Dios, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O sea, su declaración fue su condición. Por eso nuevamente y quiero dejar bien remarcado esto, la importancia de tener un encuentro con Dios. Cuando tenemos un encuentro con Dios, iglesia, nos damos cuenta de nuestra condición. Qué ingrato soy. No se distraigan, hermanos. Qué ingrato soy. Ya me di cuenta que me quejo por todo. Híjole, no me había dado cuenta que mis ojos están en lo material. No me había dado cuenta que mi fe depende de lo que tengo, porque cuando no tengo, no quiero buscar a Dios. Él se da cuenta de su condición. Él se da cuenta de su condición. Mire, ¿él qué era? ¿Qué era? ¿A qué se dedicaba Isaías? Hermanos, vamos a regresar, punto número 1. Él era profeta. ¿Él era qué? Profeta. Mire, le voy a decir algo rápidamente. Pablo, ¿a qué se dedicaba? Hacía tiendas de abarrotes, ¿no? ¿Qué hacía Pablo? Hacía tiendas. Mire, ahí le va. Pablo, si lo leemos cuidadosamente, no vaya a ser una doctrina y no me malentienda esto, pero si usted lee un poquito con atención a Pablo, tenía por ahí cierto, yo no les pedí nada, yo no necesité nada de ellos, con mis propias manos, había un poquito ahí, con lo cual él necesitaba trabajar. ¿Okay? Pedro, primero bien buena onda con los gentiles, con los incircuncisos, con los que no guardaban el sábado y hacían un montón de cosas. Cuando lo empezaron a rodear los judíos, ¿qué empezó a hacer? Se empezó a dejar de sentar con los gentiles. Dice que ya no comía con ellos. O sea, se dejó llevar por la presión. Pedro, el apóstol Pedro, ni había estudiado y se dejó llevar por la presión. Necesitamos ver nuestra condición. Amén. Necesitamos ver nuestra condición, y él ve su condición y lo único que dice, soy muerto porque he visto a Dios. Y aquí el momento de gracia. ¿El momento de qué? Dice que uno de ellos voló, tomó carbón encendido
lo puso en su boca y le dijo: limpio eres. ¿De dónde tomó ese carbón encendido? Del altar. ¿El altar de qué? Del sacrificio. Y aquí presten mucha atención. ¿Del altar de qué? Del sacrificio. O sea, ¿ya había habido un sacrificio para que él fuera limpio? Presten atención a los detalles. Entonces ya había habido un sacrificio en el altar para que su pecado fuera quitado, para que fuera purificado. Y es aquí donde entra en escena que todo se trata de Jesucristo. Aquel que sus vestidos cubrían el templo, ¿sabe? No es Dios, no es el Padre, es Jesucristo. ¿Ok? Es Jesucristo. Se trata de Jesús. Al que ve Isaías es a Jesucristo. ¿Ok? No nos va a dar tiempo leer todos los pasajes que nos afirman esto, pero se trata de nuestro Señor Jesucristo. Al que ve. No estoy diciendo que Jesús sea menos que Dios, porque es una Trinidad. Pero ¿se imagina ver a Dios? Por eso no se deje llevar por el internet, hermano. Ay, es que vimos a Dios y Dios nos llevó y Dios nos dijo y nos llevó al cielo y nos paseó y luego nos llevó al infierno. ¿Sabe? No se deje llevar por eso. Sí, oiga, si el Señor le dijo: ¿sabes qué? Solo te voy a dejar que me vean las espaldas porque te vas a morir. No dudo que algunos de nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor, por supuesto. No lo dudo. Yo he tenido sueños de repente donde siento que es Dios hablando a mi vida. A veces he estado en tiempos de oración y puedo sentir la presencia de Dios ahí. De repente estoy orando y siento que alguien está parado a mi lado y me entra una cosa ahí que digo: quiero abrir mis ojos porque siento que alguien se paró a mi lado. Probablemente solamente es un ángel. Como aquel día que dije: hoy voy a escuchar a Dios. Tenía yo creo como 18 años, no recuerdo, y dije: hoy voy a escuchar a Dios. Me propuse, como Daniel, sin haber leído de Daniel, me propuse oír a Dios. Agarré mi guitarra, me encerré en el cuarto y me puse a orar y a buscar a Dios. Por ratos oraba, por ratos leía la Biblia, por ratos cantaba y me propuse oír a Dios. Propuse ese día no dormir. Yo quería tener una velada con el Señor. Por ahí de no sé qué hora era, ya eran 5 o 6 de la mañana, no sé. El ambiente cambió. Y de repente así como que ahí. Y empecé a sentir el ambiente raro. Y dije: voy a guardar silencio porque creo que es Dios. Escuchen. Y guardé silencio y dije: háblame, Señor. Y yo sentí que Dios me iba a hablar de manera audible. Y ¿sabe una cosa? Me quedé callado. El ambiente cambió. La atmósfera era otra. Era como si estuviera yo solito así no había nada a mi alrededor. Y cuando empiezo a sentir ese silencio, sí, Señor, y también lo interrumpí porque capaz Dios me habla, y empecé a orar. Me dio miedo que Dios me hablara. He conocido gente que dice: Dios me habló de manera audible. No lo dudo, porque Dios no se limita a nosotros. Dios es poderoso. Así que él toma el carbón, lo pone, y ahí vemos gracia, el carácter de Dios, Dios perdonador. Siguiente, ahora sí, vámonos con el siguiente. ¿Quién irá? Dice: ¿a quién enviaré? Note, esta es una riqueza literaria impresionante, iglesia. ¿A quién iré? Singular. Perdón, ¿a quién enviaré? Singular. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Plural. ¿Nota? ¿Nota? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Un solo Dios? Trino. Ahora, la declaración que aquí vemos, dice después, versículo 8: después oí la voz del Señor
que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? No es, si usted lee detenidamente, no es el pastor Jorge Galindo preguntando: ¿quién quiere servir? ¿Alguien quisiera ayudar con? Oigan, hermanos, la verdad es que necesitamos comprar sillas. Por cierto, necesitamos un poquito más de sillas. Hermanos, tal día vamos a trabajar. Alguien que quiera. Y yo lo hago, pues siempre pido con humildad, pero esperando, y casi que detrás: oye, hermano, mire, no quiere servir a Dios en esto, y ahí andamos. Es un error que cometemos los pastores. La verdad es que el ministerio no se debe de abaratar. El que quiera bien y el que no, no. Y el error que cometemos los pastores a veces es andar detrás de la gente. Ya no lo voy a hacer. Si alguien quiere estar en la alabanza, ya no le voy a decir: oiga, no, venga. Y venga sabiendo ya hacerlo. O sea, vayas a clases de canto, a clases de música. ¿Por qué? Porque es algo por lo cual debemos pagar el precio. No andar, ándale, es más, te voy a pagar para que nos echen la mano. Aquí vemos al Señor diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Esperando, escuche, esperando una reacción, en este caso del profeta. Amén. Si nos damos cuenta, el Señor hace una declaración. Obviamente el único que estaba ahí como hombre era Él. Porque déjeme y le digo que Dios no va a mandar a los ángeles a predicar el evangelio. No es trabajo de ellos. Imagínese que el Señor le dijera 3, 4 ángeles: a ver, ustedes se van a ir a... No, ¿sabes qué? Nada más vete tú a San Cristóbal a predicar el evangelio. En un día se convierte San Cristóbal, se lo aseguro. Si el Señor le dijera a una legión de ángeles: sale, se van a ir a predicar el evangelio a todo el mundo, mire, en un día el mundo se arrepiente y se convierte. No es trabajo de ellos. ¿Por qué? Una simple y sencilla respuesta. ¿Por qué? Porque ellos no fueron redimidos, usted y yo sí. Es nuestro trabajo. Nos toca a nosotros. Los redimidos son los que tienen que ir y predicar el evangelio. Y el Señor dice: ¿a quién enviaré? Y hoy yo quiero, iglesia, que estas palabras resuenen en tu corazón. ¿Quién irá? ¿Quién lo hará? ¿Quién va a suplir? ¿Quién va a tomar el lugar? ¿Cuántos de ustedes han sentido la carga por... ay, le decía a mi esposa: no va a faltar el que diga: como que lo pegaron chueco, no lo debieron de haber hecho así. Hazlo tú, ¿no? Somos buenos para juzgar, pero no para tomar nuestro lugar. Cuando usted vea una necesidad, cuando usted vea por ahí que algo falta, Dios se lo está poniendo. ¿Para qué? Para que usted lo haga. Como que falta audio, como que ay, su pantallita del pastor ni se ve nada. Mire, dice la Biblia: sus casas las tienen bien chidas. Bueno, no dice así, pero... ¿y la casa del Señor? Es que en nuestra casa queremos una pantallota, miren, 100 pulgadas. La iglesia... es tiempo de tener un encuentro con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor está esperando una respuesta de nosotros. Él espera una reacción humilde. Porque recuerde que Él era el profeta, Él era el hombre de Dios. Ya voy a terminar, no se distraigan. Él era el hombre de Dios, era el profeta de Dios. Y a pesar de haber anunciado la verdad, y a pesar de haber sido un hombre de Dios, Él dijo: miserable, pobre, muerto soy. Imagínense, si Él era el ungido del Señor, ¿cómo se sintió? Imagínense nosotros. Con razón están los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Yo creo que de la banqueta de afuera de los atrios, ¿no? A lo mejor por eso a la gente le cuesta entrar a la presencia de Dios, porque aún no entiende que es hijo de Dios y que Dios lo está esperando para tener un encuentro con el Señor. Una reacción humilde. Heme aquí. Hey, envíame a mí. Me gustó, por ejemplo, en el grupo familiar hoy nos toca servir. Y ya estaban diciendo, yo ni les había dicho, y ya estaban diciendo qué iban a hacer. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición!
Dice el hermano, mira, mi esposa y yo en la puerta, así con el carácter que define al hermano. Mi esposa y yo en la puerta, qué bendición. Nosotros damos esto, nosotros damos aquello. Ya no más falta que a veces con lo que se anda allá, ¿quién va a ayudar a los niños? Dice Susi, yo voy. Y a veces le tenemos que rogar a alguien que ayude, que ore. Vamos a tomar nuestro lugar, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Todo esto se los digo en amor, iglesia, ¿ok? Todo esto se los digo en amor. Aprendí también de mi pastor Gamaliel, aprendí que no debemos disculpar la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando yo comencé a ser pastor y predicaba, decía, me van a perdonar, hermanos, por lo que les voy a decir, pero no era yo, era la Biblia. Y después un día me dijo el pastor, no debemos de andar disculpando o perdonando la palabra de Dios, es la palabra y la tenemos que dar tal y cual es. Y de ahí aprendí. Nomás que ahora ya me fui de filo, ¿no? ¿Cuántos pueden tener la reacción del profeta y decir, heme aquí, úsame a mí? ¿Cuántos pueden decir, heme aquí, úsame a mí? Amén.